Bueno, ahora sí empezamos, hermanos, que el Señor les bendiga otra vez, les doy la bienvenida a esta su casa del Señor también, que nos da la oportunidad de estar aquí. Hace ratito, bueno, ahorita les compartía, ¿verdad? Que es uno de los deseos de mi corazón desde chiquita, compartirles un pedacito desde que yo estaba pequeña. Vivía con mis abuelos, los abuelos paternos, y ellos teníamos una casa de 2 pisos y ellos tenían una azotea en la parte de arriba, y todos los días subían a orar y a pedir por su familia, sus hijos, ¿verdad? Como todo padre ora por su familia. Y yo los miraba, y al mirarlos, pues uno como niño, pues a veces mira todo lo que hacen y absorbe, ¿no? Entonces yo, cuando ellos se bajaban, iba por la Biblia de ellos y subía unas Biblias Thompson de esas grandototas. Y yo la abrí, y como estaba en alto, se miraba así todo de donde vivíamos antes, se miraban las casas y los lugares así bien amplios. Y yo me ponía en una bardita y había mi Biblia. Y el único versículo que me sabía en ese entonces de ellos era: alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y yo me ponía a predicar y según yo desde chiquita le predicaba a todos los que me miraban, que nadie me miraba, pero yo sentía que a todo mundo le estaba predicando. Y el día de hoy, pues aquí estoy, mire. Gracias al Señor que nos da la oportunidad, y es algo que yo le agradezco al Señor, que me da la oportunidad de poder compartir su palabra y a compartirles el día de hoy a lo que Dios me ha dado, lo que nos ha traído el día de hoy. Como tema se llama: Dios siempre llega a tiempo. Amén. A veces en las situaciones de nuestras vidas llegamos a pasar por muchas situaciones que pueden afligirnos, tanto en el trabajo, en la escuela, en situaciones personales, que de tanta aflicción que tenemos o de tantos momentos que pasamos de tensión en nuestras vidas, nos ponemos a orar y acudimos al Señor, pero en alguno de esos momentos llegan preguntas a nuestra mente, y alguna de ellas son que alguna vez cuando oramos con todas nuestras fuerzas pidiéndole algo al Señor y no recibimos respuesta, ¿qué es lo que hacemos? Pues en ocasiones nos desanimamos, nos ponemos tristes, incluso podremos llegar a pensar: ¿y el Señor, mi Padre, dónde está, verdad? ¿Por qué es que no me oye? ¿Por qué es que no escucho su voz? O a veces que deseamos tanto algo, le pedimos: Señor, mira, yo te pongo en oración esta situación que estoy pasando, este momento, cómo me siento. Y llega el silencio de nuestro Padre. Y en ese silencio, pues Dios nos quiere hablar, ¿verdad? Pero a veces nuestra carne o nuestro pensar como seres humanos es que queremos las cosas rápidas, o queremos la respuesta: Señor, no me hablas, Padre, yo te estoy orando, yo te estoy buscando, yo te estoy pidiendo, ¿verdad? Pero en esa angustia o en esa desesperación que a veces nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? O tanto le fallamos que no nos voltea a ver, o que no podemos ver la respuesta de Él. El día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias. Yo le invito a que busquemos el libro de Juan, capítulo 11, y estaremos leyéndolo del 1 al 41 salteados conforme vayamos viendo la historia. Vamos a hablar de un personaje en la Biblia. Este capítulo 11 de Juan nos habla sobre la vida de María, Marta y Lázaro, esos amigos que Jesús tenía, amigos cercanos de Jesús. Y la historia dentro de este capítulo habla sobre que Lázaro enfermó. Cuando Lázaro enfermó, como buen amigo, María y Marta luego pensaron: Jesús, ¿quién es ese amigo que puede ayudarnos en esta situación, verdad? Y en esta hora hablaremos sobre ese tema. Amén. Veremos cómo fue que Dios obró en la vida de Lázaro y qué es lo que nos quiere enseñar también el Señor a través de esta historia. Como primer vamos a leer Juan, el libro de Juan. Amén. ¿Ya están ahí? Capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 al 6. La palabra del Señor dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana.
María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Y como primer punto, yo le puse: a veces el silencio de Dios tiene propósito. En estos versículos que acabamos de leer, vemos como en el versículo 5 dice: Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Entonces, a veces nos podremos preguntar por qué, ¿verdad? Pero yo puedo ver que aunque Jesús amaba, pues Jesús ya sabía lo que iba a pasar con Lázaro, ya sabía lo que iba a acontecer con su vida. Y aunque él amaba a ellos, pues en situación que estaba pasando, él decidió esperar. El propósito que tenía Lázaro, pues no era ser sano por la enfermedad a lo mejor que él tenía, sino que resucitara de eso que estaba pasando, aconteciendo, para que la gloria de Dios fuera exaltada. Amén. Entonces, podemos ver también que el amor de Dios no siempre se muestra como una intervención inmediata, sino como una confianza en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Yo lo puedo ver de esa manera: cuando nosotros estamos pasando por situaciones, procesos, decisiones que tomar, a veces como personas nos ponemos tristes, hay situaciones que nos afligen, que a veces no sabemos cómo actuar o qué pensar, o pues aunque conozcamos de la palabra del Señor, a veces pues esos sentimientos o esas aflicciones llegan a nuestra vida, pero el Señor aún en eso dice: confía en mí, porque tú no sabes el propósito que tengo para ti en el transcurso de este silencio, de este recorrido que estás pasando. ¿Por qué? Porque yo voy a obrar, y siempre es para que sea glorificado nuestro Padre. En Proverbios 3, capítulo 3, versículo del 5 a 6 dice: fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Otro versículo también nos dice, Salmos capítulo 9, versículo 10. Y en ti confiarán los que conocen tu nombre, porque tú, oh Jehová, no desampararás a los que te buscaron. Y también tenemos Salmos 37, 5, que dice: encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. En este momento donde a veces el silencio de Dios es fuerte para nuestras vidas, porque necesitamos una respuesta o algo, ¿no? Como diríamos, no sé, como algo de esperanza, o ver qué está pasando con nuestras vidas. Aún en ese proceso el Señor dice: hey, ten fe, ten confianza, porque yo estaré contigo y yo voy a estar contigo. Amén. También en este momento de silencio de Dios, yo puedo ver que puede haber dolor en nuestro corazón, puede haber dolor en nuestra vida como hijos, como personas, porque decimos, bueno, ¿y mi padre? ¿Por qué no voltea a verme? ¿Por qué no está contestando mis oraciones? Pero aún en ese momento, como ya lo hemos mencionado, el dolor nos enseña a ser fuertes, para que en esa fortaleza o en ese aprendizaje que nosotros tenemos, Dios nos enseña a perdonar, a sanar nuestro corazón, a ser libres y poder así levantarnos para que Dios sea exaltado y glorificado. Amén. Gloria a Dios. Exaltemos su nombre en esta hermosa tarde. Ahora vamos a ir a Juan, en el mismo capítulo 11, versículo 32 al 36. Y dice: María, cuando llegó
a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Mira cómo le amaba. Muy bien. Entonces, en el segundo punto, yo le puse en medio del dolor. Jesús, pues desde el inicio nos dice, ¿verdad? Era amigo de María y Marta y de Lázaro. Y como amigo, pues Jesús lloró, Jesús se dolió, porque además que Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar, pues Jesús no solo tiene poder divino, no tenía solo el poder divino, sino que también tenía un corazón de humano. O sea, él sentía, él tenía sentimientos, él tenía eso en su corazón. Entonces, Dios no es que sea a veces indiferente con lo que estamos pasando, sino que Él también se duele por aquello que estamos pasando. Yo lo puedo ver bueno, cuando son padres, o sea, que los papás, ¿no? Que pasa a su hijo por una enfermedad, dolencia, que le pasa alguna situación, y lo primero que hacen es tratar de solucionarlo, abrazarlo, estar atendiéndolo, aún en esos momentos de frustración, de no saber qué hacer, si ese es un momento de enfermedad o de algún proceso que también puedan estar pasando. Pues uno como padre, yo pienso que lo primordial o lo importante es como atender la necesidad del hijo, ¿verdad? Entonces, Jesús se demoró al llegar a Lázaro, no porque el propósito de él no era sanarlo, como ya lo mencionamos, sino que era el resucitarlo y así dar gloria a Dios, al Padre y a él. Amén. Ahora vamos a leer el versículo del 25 y 26 del mismo capítulo 11, 25 y 26. Y dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí le estaba diciendo a Marta, ¿verdad? Ahora vamos a brincarnos del 38 al 44. 38 al 44 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído, y sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado de las manos y de los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. En ese tercer punto yo puse: Jesús tiene el poder sobre la muerte, porque aquí vemos en el versículo 25 que dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. El propósito que tenía Lázaro para hacer que Dios fuera exaltado en esta porción de la palabra, pues es Jesús. Jesús es el que da vida, Jesús es la vida. Entonces Jesús llama a Lázaro por su nombre, y el poder de su palabra pues lo trajo de donde había muerto. Entonces
En nuestra vida a veces parece que podemos estar en alguna situación muy difícil, en alguna situación en donde podemos no ver la salida, donde podemos estar tal vez en tristeza, en incertidumbres de qué va a pasar, de no saber qué hacer, pero no hay situación tan muerta o sea, situación tan fuerte que Jesús no pueda resucitar, porque Él tiene el poder para poder levantarnos, para poder darnos las fuerzas, poder permanecer en fe con un propósito y esperanza, aún pasando circunstancias pues difíciles en nuestras vidas. También en el versículo 40, cuando le dice a Marta, Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En medio del dolor siempre hay esperanza, porque Jesús es quien nos da la fortaleza. Jesús es el amigo al que tenemos que acudir cuando tengamos alguna situación, cuando tengamos algún problema, cuando realmente no veamos la salida o alguna situación, circunstancia por la que estemos pasando. Y yo le doy gracias a Dios porque esta palabra ha sido de bendición para mi vida, porque en momentos de mi vida a veces nos permite Dios pasar por procesos muy difíciles, de más chica, de adolescente, pues a veces uno toma malas decisiones, ¿verdad? A veces uno por decisión propia comete errores, y a veces esos procesos que parecen difíciles a veces llegan a ser consecuencias de los mismos actos que uno como hijo de Dios no cumple delante de nuestro Padre. Entonces, aún en esos procesos difíciles que uno mismo provoca, que uno mismo pasa, el Señor ahí está con nosotros. Aún en esos momentos de enfermedad, cuando nuestro cuerpo está dolido, cuando hay personas que queremos que están enfermas, vemos que no hay situación, hay esperanza, porque Dios es el que se glorifica en medio de las situaciones. Aún cuando tenemos que tomar decisiones en el trabajo, en la familia, en, no sé, en alguna situación que sea importante en nuestra vida, aún Dios tiene el control de todas esas situaciones, porque Él es el que está ahí como amigo, como Jesús estaba para Lázaro, cuando Jesús estuvo para Marta, para María, en esa situación de tal vez de no saber qué hacer o qué iba a pasar con su hermano, ¿verdad? Entonces yo le doy gracias a Dios en esta hora, y pues testifico también de lo que Jesús ha hecho en mi vida y me ha permitido pasar por procesos y situaciones difíciles, pero estoy aquí y yo le doy gracias a Dios, porque puedo ver, como les comentaba yo al inicio, los deseos y las peticiones de vuestro corazón se cumplen, ¿verdad? Entonces yo le doy gracias a mi Padre, yo le doy gracias a Dios, porque cuando a veces no tenía un amigo, cuando no tenía en quién refugiarme, Jesús estaba ahí. Ese amigo que me levantó, ese amigo que me sostuvo, ese amigo que trajo vida a mi vida nuevamente, ese amigo que aún cuando la situación parecía estar muy en estado tal vez que parecía de muerte, Jesús resucitó y trajo vida. Y en esta hermosa tarde yo le voy a pedir que usted ahí donde está cierre sus ojos y reflexionemos un momento en esta palabra que el Señor nos ha dado. A veces hay situaciones en las que nosotros mismos también no compartimos con aquel que nos sentimos tal vez desanimados, tal vez en situaciones difíciles que estamos pasando en nuestra vida, pero hay un amigo que siempre nos va a escuchar, hay un amigo que siempre está ahí al pendiente de nosotros. Y yo le invito a que usted cierre ahí sus ojos y oremos a nuestro Padre y reflexione. ¿Qué parte de tu vida parece estar muy muerta o muy triste o muy desanimada o muy mal en tu vida? Usted piense la situación tal vez que esté pasando o no, tal vez. Pero Jesús te llama a creer que aunque no entiendas todos esos procesos por los que tú estás pasando, Él te invita a que tú confíes en Él y en el tiempo que Dios tiene preparado para tu vida, porque Él ya tiene un propósito establecido para ti.
y Él lo va a cumplir, porque Jesús siempre llega a tiempo, porque Dios siempre obra en los tiempos correctos de Él, porque Él ya tiene nuestro camino, nuestro propósito marcado para cada uno de nosotros. Y Jesús no llega tarde, Jesús llega cuando nosotros no queremos, pero siempre llega con poder y propósito para cada uno de nosotros. Ahí yo le invito a que incline su rostro y oremos en esta tarde. Padre, yo te doy gracias, Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por venir a abrazarnos, Señor, con tu Espíritu, Jesús. Gracias, Padre, te doy por esta oportunidad que tú me das, Señor, de poder abrir mi boca, Señor, de poder poner mi corazón delante de ti, Señor, en este momento. Yo te pido, Padre bendito, en esta hora por tu iglesia, Padre, por aún aquellos que nos escuchan, por aún aquellos que están aquí en este lugar, Señor. Si alguno de tus hijos, Señor, está pasando por alguna situación que aflige su vida, Señor, trae paz a su corazón. Si alguno de tus hijos, Señor, está pasando por un estado de salud, Señor, trae sanidad a su cuerpo, Padre, porque creemos en ti, Señor, creemos en tu poder y creemos, Padre, que tú obras para bien, Señor, y que tú siempre llegas, Padre, en nuestras vidas y obras, Señor, a tu tiempo correcto, Padre. En esta hora yo te doy gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y yo te pido, Señor, que aún nos sigas capacitando, Padre, para poder apoyar a aquel que está dolido, para apoyar a aquel que está sufriendo, Señor, y poder traerlo a tus caminos, Señor. Darles ese abrazo de amor que así en algún momento, Padre, tú nos los has dado. Ese abrazo, esa palabra de ánimo, Señor, que a veces uno necesita. Y yo te doy gracias, Padre, en esta hora. Honramos y glorificamos tu nombre, Jesús. Y te pido que seas tú con cada uno de los que estamos aquí, aquellos que nos escuchan, Señor. Te doy gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo le doy gracias y entrego el lugar a quien corresponda. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Abby, ¿verdad? Le dije que el Señor tiene una palabra preparada para nosotros. Amén. Yo la escuchaba compartir el mensaje de la palabra del Señor y el Señor trae a mi mente cuando uní mi vida a la vida del pastor. Amén. Y duramos casi 3 años. Yo, como toda mujer, ¿verdad?, anhelaba ser madre. Y me pasaban cosas que yo no sabía lo que estaba pasando en mi cuerpo. Yo siempre estaba enferma, tirada en cama, con fiebres, y decía, pues, ¿qué tengo? ¿Y qué tengo? ¿Y qué tengo? Y duré, pues, esos casi 3 años con el anhelo de ser madre. Y no sabía lo que tenía hasta que una vez, pues, fui al ginecólogo y me hicieron muchos estudios y me encontraron que tenía quistes, ¿verdad? Entonces me empezaron a hacer muchos estudios y la ciencia médica me dijo que yo nunca iba a poder ser madre. Me dijo, a mi esposo y a mí nos dijeron así, como es la ciencia médica, al pan pan y al vino vino, así directo. Nunca, dijo, no te ilusiones, no se ilusionen, nunca van a poder ser padres, nunca vas a poder ser madre. Pero mi confianza estaba en el Señor, amén. Y como decía mi hermana Abby hace un momento, a veces queremos, como seres humanos, quisiéramos que en un abrir y cerrar de ojos eso pasara y que se hiciera lo que nosotros queremos, ¿verdad? Pero no es así. El Señor sabe el momento indicado, el día correcto en el que Él va a obrar a nuestro favor, ¿verdad? Él va a obrar y tarde o temprano va a llegar eso que nosotros deseamos que hagamos. Solamente tenemos que poner nuestra confianza en Él, por más difícil que sea ese proceso, por más doloroso que sea ese proceso. Como decía nuestra hermana Abby, aunque el Señor esté en silencio, Él está obrando. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Abby, amén, por este mensaje tan precioso que nos ha traído. A veces nos paramos aquí y decimos, ¿qué voy a decir? ¿Verdad? Yo les decía a las damas, cuando fui líder de damas, yo les decía, a veces decimos nosotros, es que no sé qué voy a decir, pero no somos nosotras, no somos nosotros, amén, es el Señor
poniendo esa palabra que cada uno de nosotros necesitamos en nuestras vidas. Amén. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Amén, por la vida de nuestra hermana Abby, por dejarse usar en el Señor. Amén. Y vamos a dar por terminado nuestro estudio en esta tarde. Amén. Bendito Dios.